eso soy un orgulloso juez francófono de la Corte Internacional de Justicia, pero uno al que le gustaría evidentemente que el español fuese también un idioma oficial de la Corte. Es otra de las batallas que habremos de librar en los próximos años. Yo no pierdo la esperanza, no es algo sencillo evidentemente, ya todos sabemos por qué no es sencillo, y no son nada más cuestiones de carácter financiero, es simplemente que la reforma del Estatuto de la Corte pasa por la bendición de los 5 miembros permanentes, y basta con que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y de ahí mi crítica a veces o frecuentemente a Naciones Unidas, basta con que uno de ellos no ratifique tan solo una pequeñísima enmienda para que esta nunca entre en vigor. Por tanto, hemos de quedarnos con el francés y el inglés por muchos años todavía, pero el español, en efecto, cada vez incursiona más y la academia le ha ayudado mucho. Y eso rindo homenaje al trabajo del secretario general, profesor Luna, que ha hecho mucho por abrirle paso al español, y eso, la mejor prueba es este curso. Quiero esta mañana, a manera de introducción, hablarles un poco de las contribuciones de América Latina, de nuestra América Latina, al derecho internacional. Iniciaría diciendo que cualquier aproximación a la cuestión del papel que ha jugado América Latina en la construcción del derecho internacional lleva necesariamente a la pregunta de saber primero sobre qué bases se constituyó la identidad de la comunidad latinoamericana en los albores de la vida independiente de los antiguos virreinatos de la corona española. Brasil, un caso aparte, y que tuvo un proceso de independencia un poco más terso, muy pronto, sin embargo, después de su independencia, se integró al movimiento por la inserción de América Latina en el concierto de las naciones. Los latinoamericanos fuimos como un solo hombre a buscar esa inserción de la región en el concierto de naciones, que, como ya se ha dicho, era un concierto eminentemente europeo. Pero recordemos antes de proseguir, y tenemos que partir de eso, tenemos que partir de la herencia única que la hibridación cultural, producto del mestizaje, dio lugar desde los inicios de la conquista a la gestación de un sistema de valores morales y jurídicos que definieron a las instituciones políticas novohispanas. Y eso es tan cierto como recordar que los máximos exponentes de ese sistema de valores fueron, sin lugar a duda, esa formidable pléyade de teólogos de la dimensión de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas o Antonio Montesinos. No es exagerado decir hoy que la teoría moderna de los derechos humanos encuentra sus más hondas raíces en lo que un autor que acabo de leer, José María Benedito, llama la crisis de la conciencia que asalta al nuevo rey Carlos I de España, el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, frente a las noticias de los terribles abusos cometidos en contra de los indios que llegaban de ultramar. Y esta toma de conciencia hace que surge en España y los virreinatos todo un intercambio epistolar y una verdadera discusión sobre los límites a lo que podían hacer los nuevos dueños de estas tierras. Y al rey emperador pues no tuvo más remedio que vérselas con las exigencias de la bula Sublimis Deus de 1537 del Papa Pablo III, y a la postre el rey emperador no tuvo más remedio que legislar en torno a los derechos de los indios con las leyes de indios reformadas en varias ocasiones, y con todo creo que hay que reconocerle que mostró valor al convocar en 1550 la célebre querella de Valladolid, en la que brillaron la mente de Bartolomé de las Casas,
obispo de Chiapas, en México, y también la de su contrincante, Juan Ginés de Sepúlveda, con tesis diametralmente opuestas, pero no menos brillantes. Pero no quiero ir más lejos en este recordatorio, pues corresponderá al profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez disertar mañana en torno a la contribución de la Escuela de Salamanca al derecho internacional, algo por demás indispensable cuando celebramos este año el 5º centenario de la fundación de la Escuela de Salamanca. Me limitaré pues a decir que los juristas que forjaron paso a paso la inserción de las nuevas repúblicas latinoamericanas en la escena internacional en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, habían heredado las concepciones universalistas de estos teólogos. Y estos teólogos, a su vez, buscaron en Santo Tomás de Aquino y en Aristóteles los fundamentos, las primicias del derecho de gentes, en el que la dignidad del hombre primaba sobre la razón del Estado. En suma, la recta ratio por encima de Dios. El siglo de las luces en Francia completaría esta tarea, y es con el doble aporte de la herencia de la filosofía novohispana, filosofía teológica, moral, jurídica, y la influencia del siglo de las luces francés, que llegamos a la independencia política. Encontramos así las aportaciones de estos juristas latinoamericanos a la naciente orden política internacional muy pronto. El profesor Fernando Saborio recordaba las conferencias de la paz de La Haya de 1899 y 1907. Ya ahí estaba presente América Latina. En la primera, debo decirlo, solo México, pero en la segunda, de 1907, prácticamente toda la región. Y en el contexto internacional de la época, las repúblicas latinoamericanas eran la mitad de los que participaban en las conferencias de 1907, de las que surgirían una enorme cantidad de instituciones jurídicas. Una de ellas, por ejemplo, la idea germinó ahí, pero se concretó en Washington, fue la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, la primera corte de carácter permanente que funcionó durante 10 años, de 1907 a 1917. Nuestra América Latina también contribuyó a la formación y consolidación de la Sociedad de Naciones y, por supuesto, en la edificación de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la directa predecesora de la Corte Internacional de Justicia. Sus contribuciones están reflejadas también en las enseñanzas que varios de ellos dejaron desde muy temprano en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, porque no había diplomático, jurista, que fuera a Europa a participar en alguna negociación, ahí en Ginebra, desde luego, sede de la Sociedad de Naciones, que no pasara por La Haya y dictar algún curso. Si ustedes ven el índice del recueil de cours de la Academia, van a ver que desde muy pronto están las contribuciones de grandes juristas como el brasileño Rui Barbosa. Ahora bien, el universalismo que animaba a nuestras repúblicas latinoamericanas es un universalismo que buscaba fundamentalmente, como dije, lograr la inserción de América Latina al concierto de las naciones. En modo alguno estuvo reunido con la tenaz construcción de instituciones regionales que hoy siguen definiendo el acontecer de América Latina como comunidad organizada de estados. Y piénsese en este entramado extraordinario de instituciones regionales, pero también subregionales que se renuevan y que, bueno, hoy, enterándome en las noticias, la CELAC está teniendo un foro de intercambio CELAC-África. La CELAC, Unidad de Estados de América Latina, es probablemente la última de estas instituciones regionales que promueven muchísimas cosas, empezando con el diálogo político al interior de la región. Pero del mismo modo,
la promoción de normas o instituciones jurídicas como el derecho de asilo, o los límites a la protección diplomática que consagraron las doctrinas Calvo y Bravo, o una lectura propia de la práctica internacional en materia de reconocimiento de gobiernos que encontró su mejor expresión en la doctrina Estrada. Todas estas instituciones en modo alguno buscaban aislar a América Latina del contexto universal. Por el contrario, la región elaboró la defensa acérrima de dos ejes rectores que le han dado una identidad, yo diría, única. Y ha sido una constante desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Por un lado, la igualdad jurídica de los estados y una fe inquebrantable en el arreglo pacífico de las controversias, y con esto, por supuesto, el rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Mucho antes, incluso, de que los europeos adoptaran el llamado Pacto Briand-Kellogg, que ponía fuera desterraba el recurso a la guerra como instrumento de política nacional, más no el recurso al uso de la fuerza, dos cosas muy distintas. En cambio, en nuestra América Latina ya se hablaba de la prohibición del uso de la fuerza, tal como la conocemos hoy en la Carta de las Naciones Unidas. No podía ser de otro modo. Esto no podía ser de otro modo. Al fin y al cabo, frente al expansionismo territorial de Estados Unidos, principalmente, y la existencia de relaciones políticas hemisféricas caracterizadas por su asimetría. Así ha sido, así es y probablemente así seguirá siendo. Pero la región aportaba al mismo tiempo experiencias y respuestas propias a problemas propios o a particularidades de la región. Es decir, regionalismo y universalismo como dije no estaban reñidos. Y tiene, por ejemplo, estando aquí en Cartagena, que recordar la gran contribución que se hizo desde esta ciudad al derecho internacional del refugio. La Declaración de Cartagena de 1984 aporta una respuesta latinoamericana a una situación que no era la común cuando se trata de refugio. Es decir, estoy hablando de esto, de los años de tantos conflictos en Centroamérica y que dieron lugar a un flujo cuantioso, significativo de refugiados, principalmente guatemaltecos, en México, y el derecho de refugio en ese momento estaba, digamos, más acotado, limitado a la noción de una persecución política individualizada. Lo que hace la Declaración de Cartagena es ampliar la concepción del refugio para dar cabida también a violencia de tipo generalizada, violencia armada o no armada, pero violencia de tipo generalizada que podía justificar la institución del refugio. Hoy, el derecho del refugio, de carácter universal, no se entiende ya sin la contribución de la Declaración de Cartagena. Por ello, y por muchas otras razones, no coincido con cierta lectura que sugiere que América Latina se empeñó primero en definir un derecho internacional latinoamericano como una creación única y para la región, pero que al no lograrlo buscó entonces otros derroteros para afirmar su presencia en el escenario global. Yo no creo en esa lectura. Mi modo de ver las contribuciones de América Latina al derecho internacional se resumen en las innumerables aportaciones de la región a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional. Yo suelo decir que no hay una página de lo mucho que ha hecho las Naciones Unidas que no lleve la impronta de América Latina. Trátese del derecho del mar, trátese del derecho de los tratados, trátese del derecho del desarme, y las contribuciones, el derecho de los derechos humanos, las contribuciones de América Latina se ven en cada capítulo del largo devenir de las Naciones Unidas.
Por tanto, una apuesta decidida por la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que se traducen en la gigantesca acumulación de tratados universales y regionales. La Organización de Estados Americanos es una auténtica fábrica de tratados, y la no menos impresionante defensa de sus convicciones ante la Corte Internacional de Justicia, tanto en la vertiente contenciosa como en la vertiente consultiva. En suma, es una evidencia, hoy en día es una verdad de perogrullo decir que la jurisprudencia de la Corte debe mucho a las aportaciones de América Latina en materias como las delimitaciones marítimas, el desarrollo nuclear, el derecho de asilo que ya cité, los derechos humanos o la protección del medio ambiente. Los jueces que de América Latina ha dado a la Corte es por demás prueba suficiente de la importancia que la región asigna al papel del máximo tribunal internacional. No es una casualidad y desde luego para mí es el mayor honor de mi vida tener el privilegio de ser parte de la Corte. En otras palabras, se trata de todo para mí de preguntarnos en este experimento de qué manera se desarrolló en tiempos ya más recientes la relación simbiótica entre universalismo y regionalismo que encuentra en América Ibérica un ejemplo sobresaliente. Y me gusta hablar más de la América Ibérica que de América Latina, que es un término que inventó Napoleón para sustraernos un poco a la influencia de España. Y como Napoleón también, estoy hablando de Napoleón el pequeño, no Napoleón el grande, Napoleón III también tuvo la ocurrencia de querer poner un príncipe austriaco en México. Bueno, aventura que duró tan solo 3 años, afortunadamente, en esas veleidades neoimperialistas de Napoleón III, pues había un poco la idea de cambiarle un poco el perfil a la región y llamarla América Latina menos que América Ibérica. Pero bien, me parece que la mejor manera de ilustrar esta relación es a través del repaso de la cooperación entre las Naciones Unidas como el órgano universal por antonomasia y el sistema interamericano, en particular la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en tanto que organización que pese a muchos defectos que tiene, modo así es, no hay organización perfecta, pero es la organización que congrega hoy a la inmensa mayoría de los miembros de la región y es el foro político regional por excelencia. Y que desde luego incluye a Canadá, a Estados Unidos y la riqueza también que nos han aportado en épocas más recientes la comunidad caribeña anglófona, la comunidad Caribe anglófono, que son 14 miembros de un total de 35 miembros. Lo que interesa aquí es recordar la manera en que se gestó esta relación entre Naciones Unidas y el sistema interamericano, cuando el mundo tuvo que idear o por lo menos replantear el tipo de arquitectura institucional que se requeriría a partir de 1945 para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hagamos un breve repaso de qué ocurrió durante la Sociedad de Naciones o la creación del Pacto de la Sociedad de Naciones, en donde el regionalismo latinoamericano también buscó establecerse, pero no gozó, hay que reconocerlo, siempre del favor de las grandes potencias. Y no deje de ser sorprendente que Estados Unidos, que al final de cualquier modo ni siquiera ratificó el Pacto de la Sociedad de Naciones, el Senado de Estados Unidos no ratificó los tratados de Versalles, pero no hay que sorprender que Estados Unidos le tuviera desconfianza al regionalismo que enarbolaba América Latina. Podía pensarse que ante las presiones aislacionistas que
que por supuesto impidieron la ratificación del Tratado de Versalles. Estados Unidos probablemente, a mi modo de ver, hubiera querido preferir los espacios regionales en donde hubiera tenido un papel preponderante Estados Unidos, pero en realidad todo parece indicar, todo lo que yo he leído a lo largo de mi vida, es que el presidente Wilson tenía desconfianza en los arreglos regionales porque los equiparaba con las alianzas europeas, como la Triple Alianza o la Entente Cordial. Al final, lo que privaría sería una versión muy subordinada a los intereses de Estados Unidos, y podemos decir que el regionalismo entra a la Sociedad de Naciones de alguna manera por la puerta trasera. Y entra por la puerta trasera toda vez que el artículo 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones le da cabida, le da acogida a la doctrina Monroe, que yo pensé que ya estaba olvidada, pero que ha resurgido con fuerza en los últimos meses. La doctrina Monroe está citada en el Pacto de la Sociedad de Naciones, en los términos que leeré a continuación, y cito: los compromisos internacionales como los tratados de arbitraje y las inteligencias regionales tales como la doctrina Monroe, que aseguran el mantenimiento de la paz, no se consideran incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente pacto. Bueno, no debe sorprender, por ejemplo, que entonces un país como México se tardara mucho tiempo en ingresar a la Sociedad de Naciones, y no lo hizo sino a través de una reserva a este artículo 21 en los términos, para mí, son todavía vigentes, y más a raíz de lo que estamos viviendo hoy en día. La Reserva de México decía: México no reconoce la doctrina Monroe como entendimiento o acuerdo regional desde el momento en que no es sino una expresión unilateral de la política exterior de Estados Unidos. Fin de la cita. Pese a todo, el sistema interamericano de cualquier modo se desarrollaba paulatinamente, de una manera quizá más a través de organismos técnicos, pero en fin, teníamos ya un esbozo de una organización regional a través de la Unión Panamericana, las conferencias interamericanas, algunos organismos técnicos muy antiguos, y claro, todavía estábamos lejos de una organización ecuménica que terminaría creándose aquí en Colombia, en Bogotá. La Carta de la OEA se firma en Bogotá en 1948, que es de donde surgió la OEA tal como la conocemos. A final de cuentas, pues el Pacto de la Sociedad de Naciones, como todos sabemos, fracasó. La garantía de su artículo 10 no permitió evitar la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, muy pronto, desde el año 42, empiezan a negociarse los planes que se para crear el orden internacional de la posguerra. Y ahí surgieron de nueva cuenta discusiones sobre el papel del regionalismo en el futuro organismo internacional, y que eventualmente derivaron después en un mundo dividido en zonas de influencia, pero en fin, eso sería al momento de la Guerra Fría. En nuestra América Latina, una institución incluso anterior a la Comisión de Derecho Internacional, que es el Comité Político Interamericano, empieza a reflexionar desde el año 42 sobre lo que debería ser la futura organización internacional. Y el Comité Político Interamericano, en una recomendación, señala que la futura organización internacional, ya sea que se trate de una sociedad de naciones reformada y fortalecida, o bien de una institución nueva, habrá de armonizar el principio de universalidad con la existencia de grupos regionales formados por vínculos naturales de solidaridad e intereses comunes. Vínculos naturales de solidaridad e intereses comunes son palabras que tienen una gran vigencia al día de hoy, y habré de volver sobre.
Este era el ideal del foro hemisférico, del órgano político hemisférico, pero todos sabemos que en las discusiones de Dumbarton Oaks, donde se redactó el primer borrador de la Carta de Naciones Unidas, pues América Latina no fue invitada. Y como no fuimos invitados a Dumbarton Oaks, pues los acuerdos regionales en el borrador de Dumbarton Oaks habían quedado reducidos a su mínima expresión. La subordinación al Consejo de Seguridad iba a ser total, por tanto no había ningún espacio al regionalismo tal como conceptos. Pero esto, pues, sabemos que América Latina, cuando se trata de batallas jurídicas, las da todas, y entonces, pues, al no haber sido invitados a Dumbarton Oaks, pero cuando ya estábamos a punto de ir a San Francisco, pues hubo un alto en el camino. Fue cuando México convoca en 1945 la conferencia de Chapultepec sobre los problemas de la paz y de la guerra. ¿Con qué propósito? En Chapultepec lo que se buscaba era unificar las posturas de la región y llegar a una posición negociadora fuerte a la conferencia de San Francisco. Y ahí se dieron batallas muy importantes. Se debe, por cierto, a América Latina la primera referencia a la justicia en la Carta de la Organización. Se deben muchas cosas en el cuerpo de la Carta de las Naciones Unidas, pero yo diría también que de ahí surge realmente el capítulo 8º de la Carta. Es decir, las naciones latinoamericanas lograron consagrar el principio de complementariedad de las relaciones, en las relaciones entre organismos regionales y el Consejo de Seguridad, como quedó establecido en el capítulo 8º, que busca y sigue buscando fomentar primero la solución de controversias a nivel regional antes de llevarla al órgano supranacional, que es el único que puede adoptar medidas de carácter cohesivo. Por tanto, de ese capítulo 8º de la Carta de las Naciones Unidas surgiría naturalmente la idea de hacer una nueva arquitectura regional, y es por eso que 3 años más tarde en Bogotá se firma la Carta de la OEA. Y en esos años, y conforme nos iríamos adentrando en la Guerra Fría, siempre la región buscó jugar en 2 terrenos. Por un lado, apostar por los mecanismos regionales, y los mecanismos regionales evidentemente está, como dije, la OEA, pero está también el Tratado de Río, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No me puedo detener sobre él, pero hay que saber que existe. Y al mismo tiempo se interpretó que todo Estado podría acudir al Consejo de Seguridad si el foro regional no permitía avanzar, o crear instancias ad hoc, como el Grupo de Contadora. Y el Grupo de Contadora, a principios de los años 80, jugó un papel fundamental para la pacificación de Centroamérica. Alianzas ad hoc como el Grupo de Contadora, arreglos más o menos informales o más institucionalizados. El Grupo de Contadora surgiría luego el Grupo de los 8, y del Grupo de los 8 acabamos creando la actual Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, la CELAC. Entonces, regionalismo y universalismo una vez más se refuerzan mutuamente, ninguno es excluyente. Y la experiencia demostraría que los acuerdos regionales lograron hacerse cargo de un sinnúmero de disputas sin necesidad de referirlas al Consejo de Seguridad, pero también hay que recordar que los organismos regionales también han sido utilizados para avalar decisiones unilaterales que han involucrado incluso el uso de la fuerza. Pero sin duda, pero qué duda cabe que esta concepción abierta del regionalismo ha dado lugar
a configuraciones, como acabo de recordar, la CELAC, o agrupaciones con un contenido económico esencial, como es el Mercosur, y el Mercosur que ha puesto de cabeza a muchos países europeos últimamente, y a Francia en particular. Francia ha estado casi paralizada ante la perspectiva de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Europa, entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, pues así es, y esto yo personalmente considero que es una gran cosa, y que Europa va a acabar sacando muchas ventajas del acuerdo con el Mercosur. Pero bueno, en el diseño pues de la relación entre universalidad y regionalismo figura, por supuesto, no podemos no mencionarlo, otro tratado destacadísimo, que es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, mejor conocido como el Pacto de Bogotá, también de 1948. El año 48 fue de una producción extraordinaria, y es gracias al Pacto de Bogotá